Seguro que en alguna ocasión te han hecho una crítica, ya sea de tu podcast o de cualquier ámbito relacionado con tu vida o incluso de tu persona, y esto se ha quedado marcado a fuego en tu memoria. A mí me ha ocurrido muchas veces y por eso he decidido ponerle remedio con un Hall of Love, una especie de salón del amor donde... Bueno, espera, os lo voy a contar en los próximos minutos. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Es todo un placer daros la bienvenida al otro lado del micrófono, el Metapodcast diario donde traigo noticias, herramientas, eventos, experiencias personales, capítulos de opinión y todo lo que me rodea respecto al podcasting. Yo soy Jorge Marín, grabando desde EOB Productora y hoy quiero hablaros de mi Hall of Love. En muchas ocasiones cuando alguien te critica, cuando alguien te deja, puede ser más constructiva o menos constructivo, un comentario que, bueno, pues no, digamos que no te alaba, al contrario, te critica algo, ya digo que puede ser más o menos respetuoso, pero por muy respetuoso que sea, acaba incrustándose en tu memoria para, bueno, amargarte, por así decirlo, los próximos días, semanas, meses o incluso años. Porque parece mentira, ¿no? Algo positivo lo dejas pasar, lo agradeces cuando llega, pero algo negativo, es curioso, ¿no? Como lo negativo o el odio o las críticas afectan mucho más a nuestra persona porque, sobre todo desde que llegaron las redes sociales, se incrustan en nuestra memoria y es muy difícil sacar eso y nos afecta mucho, pero que mucho negativamente. Y más, ya digo, desde que llegaron las redes sociales, que nos creemos que todo el mundo está leyendo esa crítica o ese comentario y no tiene por qué ser así. Lo leerán, pese a que las plataformas parece que sí que quieren darle más bombo a esas críticas o al odio en general, pero lo van a leer más o menos las mismas personas que leen una alabanza. Pero parece que nos duele mucho más, ¿no? Cuando hay un comentario negativo nos duele muchísimo más que nos halaga un comentario positivo, ¿no? Poneros un poco en situación. ¿Cuánto tiempo tardáis en asumir un comentario positivo y cuánto tiempo y a qué impacto le dedicáis un comentario negativo? Seguramente sea mucho, pero que mucho peor el negativo y que dure durante mucho más en el tiempo. Y esto a mí personalmente, bueno, pues intento que no me afecte tanto porque pienso que deberíamos guardar esos mensajes positivos para que, bueno, pues en momentos de necesidad los tengamos ahí a mano y cuando nos venga uno negativo, contrarrestar con uno positivo que tiene mucho más valor. Seguramente penséis en un actor, un director, un futbolista, bueno, lo que sea, alguien con bastante fama, alguien con bastante impacto en la sociedad. Y ellos mismos en entrevistas también lo dicen, que cuando leen algo, hay gente que incluso no tiene redes sociales por eso precisamente, porque en cuanto leen una crítica se sienten muy afectados y afectadas y eso influye en su personalidad, en su estado psíquico o en su salud mental. Y es curioso, ¿no? Que personas que digamos que están muy arriba, que ya lo tienen todo o casi todo y que están triunfando, podríamos decir que están saboreando las mieles del éxito, se dejan también influir por estos comentarios negativos. Y ahí fue cuando yo, en una de estas entrevistas que escuché en un podcast, empecé a pensar, dije, pues, ¿por qué hacemos esto? Pues voy a ponerle remedio. Por eso he decidido crear un pequeño espacio personal para luchar contra esa sensación negativa que nos provocan estas críticas o comentarios. Yo por suerte hace bastante que no recibo ninguno agresivo así, yo diría que no, tengo que hacer memoria, pero sí que reconozco que cuando me encuentro con uno de ellos me vuelve a doler como el primer día. Y eso poco a poco ha hecho que construya este Hall of Love, una especie de salón del amor donde voy pegando allí las capturas de los diferentes comentarios positivos que me llegan para luchar contra esa sensación negativa, bueno, pues construyendo un espacio de sensaciones positivas, ¿no? Mediante la lectura de estos comentarios, la verdad que cada vez que me llega uno, pues me hace mucha ilusión recordar todos los que he recibido anteriormente y esto lo comencé fijaos, estoy viendo aquí, en junio, este verano, cuando acabó la temporada pasada, decidí hacer esto, pero voy a intentar tirar para atrás en mis redes sociales para guardar más mensajes o en mis reseñas sobre todo. Lo que pasa es que las reseñas suelen hacer más mención
no tanto a mi persona, sino a mis proyectos, y esto está enfocado más en un ámbito más personal, aunque también hablan de mis proyectos. Ahora os voy a leer algunos ejemplos, pero está enfocado más al ámbito personal. Por ejemplo, un mensaje decía: hola Jorge, soy Laia, encantada. No nos conocemos de nada, pero quería decirte que me he enganchado al podcast de Al otro lado del micrófono. Lo haces muy bien. Y como sé que cada granito de arena cuenta y cuesta mucho sacar adelante un negocio propio, te lo tengo que decir, jeje. Yo también soy autónoma y procrastinando crear un podcast de hace 1000, que espero que lo pueda sacar ya porque necesito cambios en mi vida. Nada más. Gracias y hasta pronto. Fijaros qué tontería. Tontería que para mí vale mucho, porque realmente no dice nada. Simplemente, bueno, pues que se ha suscrito y que está enganchada a este podcast. Bueno, pues ella está pensando en hacer su propio podcast, pero no dice apenas nada. Pero fue el hecho de que comentase lo del granito de arena. Como sé que cada granito de arena cuenta y cuesta mucho sacar adelante un negocio propio, te lo tenía que decir. Este fue el mensaje que dio pie a este Hall of Love, porque dije, bueno, cada granito de arena cuenta, y efectivamente cada pequeño de estos mensajes hace que tanto mi autoestima como mis ganas de seguir grabando podcast siga sumando, ¿no? Y cuando tienes la necesidad de, joder, esta semana pues no me apetece grabar. En mi caso hay veces que hoy no me apetece grabar, yo porque ya me lo reparto en semanas, ¿no? Pero madre mía, hoy tengo que hacer esto y esto otro y esto otro, este podcast no es que me traiga un valor económico inestimable y que deba, no, sí que es verdad que recibo alguna aportación, pero compensando con la cantidad de horas que le dedico, no vale la pena, creedme. Pero son comentarios como estos los que me animan a seguir y a seguir y a seguir, y ya van 1000 y pico episodios. Otro comentario me lo dejó Richard Mújica Angulo. Decía: hola Jorge, qué gusto que estemos conectados por este medio. En este caso fue por LinkedIn, si no me equivoco. Somos seguidores de tu podcast y nos ayuda mucho a estar el día en la podcastfera. Gracias por el trabajo que haces. Me encantó la entrevista que hiciste a José Antonio Gelado. Todo un honor. Y esto fue varios meses después, si no me equivoco, en septiembre, 2 meses y pico después de la entrevista de José Antonio Gelado en el episodio 1000, que salió a finales de junio. O sea, un comentario a un episodio 2 meses después de grabarlo. Eso que os he comentado muchas veces del espacio-tiempo en el podcasting. Pues cuando alguien te deja un comentario positivo de algo que hiciste 2 meses antes, imaginaos la ilusión que te da, ¿no? Que conecte, ¿no? Ese pasado tuyo con el presente de otra persona. Bueno, en fin. Ali Blue Box, la ganadora de la taza que realicé para los suscriptores del Coffee, me comentaba que cuando le llegase esa taza, que si me parecía bien que le hiciese una foto y la publicase por aquí. Y vamos, a mí es que eso, vamos, me llena de orgullo. O sea, no porque ella me dé soporte en el Coffee y me apoye, no, porque yo hago estas tazas con mucha ilusión para que le lleguen a la gente, y si encima esas personas lo comparten como, oye, pues me ha tocado esto en un sorteo, pues es que no me puede llenar más de orgullo, la verdad. Y ya digo, puede ser una taza o una pegatinita, no sé, que este podcast llegue de forma física a otras personas, y como ya digo, con una pegatina, una taza, lo que sea, pues a mí me llena de orgullo. Y que encima que esas personas lo quieran compartir, pues vamos, es que no tengo palabras. Bueno, continúo con el mensaje. Estoy oyendo el episodio que publicaste ayer. Gracias a ti por hacer un contenido tan variado. No te puedes imaginar la cantidad de podcasts que sigo gracias a ti. Si recordáis, la temporada pasada, hace 2, yo juraría que fue la temporada pasada, comenté que estaba empezando a dudar si seguir haciendo los podcasts recomendados en el lunes podcastero. Y fue ahí cuando puse, digamos, en esta balanza psicológica, el hecho de si me merecía la pena o no. Fuisteis muchos los que me comentasteis que estas recomendaciones que hago valen su peso en oro porque os ayudan a descubrir otros podcasts. Creedme que ese pensamiento sigue volviendo a mí de vez en cuando de, joder, los lunes podcasteros no son los episodios más votados, muchos de los podcasts que recomiendo ni siquiera agradecen con un mensajito, un me gusta, ya no pido que lo compartan, ni que me escriban, ni que me donen, no, simplemente digan, ole, gracias, Jorge, no te preocupes. Y no quiero ni que lo hagan públicamente, con que me lo hicieran por vía privada, a mí me serviría, pero es que no es así. Y es un trabajo, a ver, no sé si frustrante es la palabra, pero bueno, que digamos que no noto que están más agradecidos los oyentes que recibís esas recomendaciones que los propios creadores de podcast.
Y esto es que me repatea. Pero bueno, comentarios como el de Ali pues me ayudan a seguir y a seguir y a seguir, porque es la gasolina, ¿no?, de un creador de podcast. Y encima es alguien que se dedica a recomendar otros podcasts, que esas recomendaciones que estás enviando a tus oyentes a escuchar a la competencia, entre comillas, ¿no?, y que las personas que escuchan tus recomendaciones lo agradezcan, pues vale su peso en oro. Fercatodic me dejó un comentario en iVoox a raíz de un episodio que grabé hace poco sobre tu podcast es único y tu podcasting también, que decía: Jorge, no sabes cuánto te agradezco este episodio en particular. Tus palabras me llegan en el momento justo. Muchas gracias por tu trabajo. Pues al contrario, Fer, gracias a ti por el comentario, porque créeme que lo guardo con mucho cariño. Está ahí ya en el Hall of Love, porque mereció la pena. Cuando grabo un episodio de opinión, normalmente son los más votados, pero cuando grabo un episodio de opinión que precisamente es algo que yo he vivido, como fue en este caso de pues que mi podcast se parece a muchos otros, pero yo lo hago a mi manera, y cuando ese tipo de capítulos os llegan porque vosotros os veis en la misma situación, pues vuelve a merecer la pena ponerme a grabar semana tras semana o seguir recomendando podcasts, como comentaba antes en el caso de Ali. Bueno, en fin, que para esto precisamente grabo este podcast. Empecé dejando de fumar, pero ahora ya lo hago para que os sirva a vosotros. Y ya, bueno, pues por efecto colateral, por así decirlo, pues si me puede traer trabajo para EOB Productora, pues mejor que mejor, pero no es el objetivo principal. Territorio Stranger Podcast dejaba un tuit hace un mes, casi un mes, decía: hoy os recomendamos al Hombre Podcast, EOB, productor, divulgador, narrador, promotor y mucho más, uno de los pioneros y gran defensor del formato. Fijaos, esto mismo lo habréis escuchado de muchos otros creadores de podcast, y aquí no me quiero poner una medalla como que yo estoy el primero, ni que fui un pionero. Yo siempre que alguien me dice, de hecho creo que se lo contesté, alguien que me dice que soy pionero en el podcasting, yo os lo digo, mira, yo llegué en el 2013, ya llevaban casi 10 años las personas en España grabando podcast. ¿Defensor del formato? Sí, probablemente sí. Somos muchos más, no soy el único ni mucho menos. Y como decía antes, yo esto lo hago para que el podcasting siga creciendo, porque si os consigue aportar a todos vosotros lo mismo que me ha aportado a mí, yo tendré el trabajo hecho. Y la verdad que no puedo hacer otra cosa que seguir recomendando y seguir promoviendo el podcasting. Y lo hablaba con Javi Fernández en la entrevista que hicimos pre-Pod Night Madrid. En la entrevista pre-Pod Night Madrid, de cuando hizo su podcast en directo de Cómo llega tu movida este septiembre. Si yo hago que el podcasting crezca, si Javi hace que el podcasting crezca y los dos nos dedicamos al podcasting de manera indirecta, eso nos ayudará. Porque si hacemos que este formato crezca, al final nuestros negocios crecerán. Pero no lo hago por un ámbito económico o comercial, porque si no, esto lo hubiera dejado de hacer hace ya mucho tiempo, porque no me compensa, no pierdo, por así decirlo, demasiado tiempo y demasiado dinero, y si no fuera por vuestros apoyos, tanto monetarios como psicológicos, creo que lo hubiera dejado hace ya mucho tiempo, porque requiere mucho esfuerzo. Pero precisamente ahí es donde entran los comentarios que he leído hoy, que seguiré leyendo en próximas entregas porque me hacen mogollón de ilusión, y que seguiré recopilando en este Hall of Love que he creado en mi Google Drive, para seguir ahí guardando pues pedacitos de la memoria que me llegan y que no quiero que se pierdan en las redes sociales. Por eso, cuando pase el tiempo y siga leyendo mensajes así, pues seguiré grabando y motivando que vosotros sigáis grabando. Os animo a crear vuestro propio Hall of Love, vuestro propio rinconcito del amor, para guardar vuestros mejores comentarios y que tengáis ahí un impulso en forma de feedback de los oyentes, que nos cuesta tanto recibir, pero que hay que guardarlo muy bien y dejar de lado todo ese odio y críticas que no sirven para mucho, a menos que sean algo constructivas. Recuerda que hoy miércoles voy a lanzar una nueva edición de Hablemos de Podcast, una iniciativa semanal que realizo en Twitter, o X, como vosotros lo queréis llamar, donde podéis difundir vuestros podcasts y más concretamente el último capítulo que hayáis publicado. Buscadme allí con el usuario @EOB y buscad el hashtag Hablemos de Podcast para uniros a esta iniciativa semanal, y oye, será todo un placer contactar con vosotros a través de esta red social. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estás tú ahora mismo, al otro lado del micrófono.